¿Qué tal? En primer lugar, buenas tardes con todos y que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, pues nos ayude con su Santo Espíritu a entender las Escrituras. Seguimos con el libro de Mateo y en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1 viene la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está que sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Siempre compartir la Escritura es algo muy fuerte y edificante, porque está escrito en Colosenses que la idea del Evangelio es para salvarnos. La idea del Evangelio, las palabras de Dios están para exhortarnos, para enseñarnos unos a otros. Y trabajar con los creyentes, con los demás, pues, si desean acercarse a Dios, bienvenido, porque todo es obra de Dios. Y cuando empezamos esto, tenemos que es uno de los relatos más enigmáticos de toda la tradición evangélica. Por eso, y cuando empezamos esto, tenemos que es uno de los relatos más enigmáticos de toda la tradición evangélica. Por eso se ve o se va a hacer una exposición de los elementos que entran en el relato. Luego, buscar el intento diabólico en ellos. Y por último, ver el origen y finalidad evangélica de esta tentación. Mateo vincula este pasaje al bautismo de Cristo. ¿De acuerdo? Porque dice que después del bautismo de Cristo, lo que hace es ir a otra escena. Cristo, sometido en toda acción por el Espíritu Santo, va al desierto. Eso es ser tentado. Fíjense que tiene un objetivo. No lo llevó por llevar, sino lo llevan el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. A veces resulta un poco creíble cómo Dios Padre dispone pruebas tan difíciles y nosotros con 2, 3, con 4 pruebas nos queremos desmayar. Como mi esposa me dice: estás muy bien de salud, otros están más grave y tú te quejas. Hay una diferencia grande. Entonces tenemos que Cristo cambió de escena y, llevado por el Espíritu, va al desierto. El Espíritu lo lleva para allá, lo empuja
indicando la forma de expresar lo vincula con el desierto de Judea, que antes estaba descrito. Y esto dentro de la, digamos, tradición lo localiza dentro de Jebel Guarantal, a 4 kilómetros al norte del actual Jericó. Y Jesús va al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es lo que dice claramente, para ser tentado por el diablo. Fíjense, tienes que ir allá para que Él te tiente. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra, digamos, que utiliza como tentación es solicitar el pecado, indicar que va a ser sometido a prueba. La palabra, digamos, que utiliza como tentación es solicitar el pecado, indicar que va a ser sometido a prueba, tentado. El diablo te va a poner a prueba realmente tu fidelidad a Cristo o lo que se te prepara, pues, porque, como repito, Cristo va a tener que vencer el pecado. El problema más grande que tiene el ser humano es vencer al pecado. Con la ayuda de Jesucristo, del Espíritu Santo y Dios Padre Todopoderoso. Por eso, esta palabra, tentación del diablo, es que le están dando autoridad. Al cierto, tiene una interpretación literaria judía que básicamente se interpretaría como el lugar donde moran los malos espíritus, los espíritus demoníacos, porque en alguna parte está escrito que cuando los demonios salen, para que encuentren paz y tranquilidad, ellos, para que no estén tan atormentados, salen y se van al desierto. Pero también hay otro sentido mesiánico en la palabra desierto, que es un lugar donde uno busca estar aislado para que encuentre, pues, la forma de buscar en su interior todos sus pecados para confesarlos y arrepentirse. Esto, por ejemplo, lo hacían los esenios. Y tenemos al personaje histórico, el diablo, porque tenemos que identificarlo quién es, ¿no? El diablo es el arrojador, digamos, es el que nos acusa, el calumniador, el que exagera nuestro pecado, el que no quiere ver la más mínima falla en nosotros y decir: yo te voy a acusar ante Dios para que te ponga acá, te va a calumniar, va a difamarnos, nos va a tentar. Es el triple oficio que tiene, según la literatura, según la literatura rabínica, ¿de acuerdo? Porque lo que está haciendo este acusador, este personaje demoníaco, calumniador y tentador, es solicitar al hombre al pecado, incitarnos a pecar. Y una vez que pequemos, vamos a hacerlo, como dice en Zacarías 3 y Job 2.6, acusarnos luego ante el tribunal de Dios y pedir la aplicación de la muerte en castigo del pecado. Eso es lo que le hace. Lo vuelvo a repetir. Este acusador, calumniador, tentador, el diablo, lo que hace es tentarnos, solicitar al hombre al pecado, incitarnos a pecar, llevarnos a pecar.
Y una vez que hemos pecado, como castigo por el pecado. Por eso es un ángel de la muerte. Eso es lo que está buscando. Por eso cuando nosotros pecamos debemos pedir perdón a Dios lo más pronto posible, porque Él quiere nuestra muerte. Ahora, el tiempo que establecen los evangelistas para cada tentación es de 40 días y 40 noches. Y si vemos el número 40 días, cifra que está dentro del ambiente bíblico. Por ejemplo, el diluvio que está en Génesis 7:12. La estancia de Moisés en el Sinaí cuando va al monte a tener el encuentro con Dios también es de 40 días. Los años de Israel en el desierto, que está en Números 33 a 34, que también son 40 años. ¿Me entiende? Son números bíblicos. Ahora, estos números también tienen un carácter penal. Y Boste, una persona, piensa que el número de 40 es a causa de los ayunos de los judíos que comían por las noches, como es de costumbre de los musulmanes en el mes del Ramadán. Pero sin embargo, a pesar de esta dependencia de los pasajes citados del Antiguo Testamento, explica la formulación literaria del continuo ayuno. Acá hay una cosa constante del Antiguo Testamento, explica la formulación literaria del continuo ayuno. Acá hay una cosa constante, continuo, no era interrumpido. Moisés no hizo un ayuno intermitente, hizo 40 días de ayuno, y el Señor Jesucristo lo mismo. Y fue durante ese periodo cuando se dice que Cristo experimentó tentaciones. ¿De acuerdo? Tentaciones. ¿Sí? Hubo tentaciones, porque dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Hubo tentaciones, pero se sintetiza o se resumen en las tres, que todo está escrito en el libro de los evangelistas. Se resumen en tres básicamente. Y cuando comenzamos a estudiar esta parte de la hambre, porque es un ser humano, y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, esto le dice el tentador, en cuya respuesta esperaba saber si era el Mesías o no. No tanto que él no lo supiera, sino que él lo confesara. ¿Ve? Que lo confesara. Y entonces le dice: si eras el Hijo de Dios, que transforme las piedras en pan. ¿Para qué? Porque todo el diálogo con el enemigo. Por eso yo pido y exhorto a los hermanos que tanto mencionan a Satanás, que según ellos lo tienen en sus pies, que según ellos lo atan, que según ellos lo desatan, tengan mucho cuidado, que no saben lo que están diciendo, o siendo conscientes o siendo responsables de enfrentarse a un ser tan poderoso. Fíjense que este ser poderoso está tentando a la vida, a Jesucristo, al Hijo de Dios, a quien el Espíritu Santo lo está llevando al desierto para ser tentado por él. Entonces, cuando el enemigo le pide al Mesías que transforme las piedras en pan, esta sugerencia que le está haciendo no tiene nada de malo aparentemente, porque aparentemente está bajo una sugerencia de piedad. Hombre, no sufras, tienes hambre, tienes derecho a comer, tienes el privilegio de comer, eres un hijo de Dios. Pero se refiere, como en otros casos, en Mateo 8:29, en Mateo 27:40 y Marcos 1:11,
que quién es él después de su vinculación con el bautismo, en el que se proclama y dicen que es su hijo amado. Y entonces él está diciendo, muy bien, tú eres el Mesías. Entonces, como tú eres el Mesías, le está diciendo el enemigo, opera igual que Moisés. Y si operas igual que el Moisés, otra vez se abrirán los cielos y vendrá una lluvia del maná y comerás por muchos. Esto lo está diciendo el enemigo. Pero Cristo le contesta con un argumento de la palabra de Dios, porque esta es la forma que nosotros tenemos que responder. Reitero mi exhortación, mi pedido a nuestros hermanos que andan compartiendo la palabra, que al enemigo se le dice y se le rebate primero que todo al escucharlo. Es pésimo escucharlo, siempre con la palabra de Dios. Cristo está respondiendo todo con la Escritura. El argumento de la Escritura está escrito. La palabra de Dios cierra toda la discusión y es concluyente, porque le dice Jesús al diablo: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Cristo alude aquí al sentido espiritual de la confianza en la omnipotencia de Dios. Una función de una vida superior a la que hay que atender, con preferencia. Hay que atender más el elemento espiritual que viene de la palabra de Dios. Por eso dice, el hombre no vive solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el punto débil de los creyentes o cristianos o congregantes a iglesias que no quieren entender que comemos y debemos ser alimentados, nutridos de la palabra de Dios. Es lo que Jesús recordará más adelante junto al pozo de Siquén, y le decía a sus discípulos: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió, en Juan 4:34. Por eso les decía a sus discípulos de Dios. Y no debemos fallar también nosotros. ¿Qué debemos hacer? La voluntad de Dios. Solo la voluntad de Dios. Cristo, con todo el poder que tenía, pudo hacer el milagro. Las piedras se convertían en pan. Pero ese actuar no debe hacerse inútilmente. Él abandona el espíritu y la providencia que fue por medio de rechazar la tentación, porque le dice: tú no me puedes decir qué hacer, le dice al enemigo. ¿Cristo lo podía hacer? Sí, porque lo hizo en el milagro de alimentar a las 4,000 y 5,000 personas, pero fue por decisión de él, no porque el enemigo le ordenó o le pidió algo. En el milagro de alimentar a las 4,000 y 5,000 personas, pero fue por decisión de él, no porque el enemigo le ordenó o le pidió algo. ¿Ven la diferencia? Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad o el pedido que hace el enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, él abandona todo ese poder que tiene y la rechaza porque es una tentación. Y con esto cierra esta primera discusión. La segunda tentación es de tipo espiritual, aunque las expresiones "el diablo condujo a Cristo"
como está escrito en Lucas, o toma a Cristo, que está escrito en Mateo, se presenta. Bueno, son cuestiones de términos, pero lo importante es que si lo tomó, que se lo llevó, en fin, la iniciativa a exigir una acción física. El verbo llevar también, indica incitar a llevar, pero la representación imaginativa del mismo termo es poner, colocar. Que sea cuestión de palabras, sí, pero para no hacernos muchos problemas, desde ese lugar que lleva el diablo, ¿no?, interviene para que Cristo esté en la ciudad santa de Jerusalén y lo pone sobre el pináculo del templo. Y el pináculo, el techo de uno de los pórticos dentados, donde se lograría, digamos, expectar todo bajo la propuesta que le va a presentar el enemigo. Según el historiador Josefo, la vista de Cedrón desde el pórtico real causaba vértigo. ¿Y por qué causaba vértigo? Porque estaba a más de 180 metros. Desde el pináculo desempeñaron a Santiago el Menor el año 62 y se debe hacer un punto de muralla oriental. Bueno, entonces siempre un poco de historia ayuda. Precisa que el Mesías se revelaría estando de pie sobre el techo del templo para anunciar a Israel su redención. Sobre el techo del templo para anunciar a Israel su redención. Y que en aquel ambiente y en aquel hora los sacrificios hubiera sido un prodigio tal que acusaría ser él el Mesías. En otras palabras, de nuevo Cristo está rechazando la tentación con la Escritura, porque le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Volvemos a ponernos según lo que está escrito. El diablo lo lleva a la ciudad, a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está que sus ángeles se acercarán a ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece tus pies en piedra. Eso le está diciendo, términos. Por eso Cristo rechaza la tentación y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y esto viene desde Deuteronomio 6:16 y se alude con él al pasaje del Éxodo, cuando faltos de agua los israelitas en el desierto exigen a Moisés un milagro. Y está escrito: ¿por qué tentáis a Yahvé?, les dijo Moisés en Éxodo 17:2. Nuevamente Cristo, confiando en la providencia de Dios, en la confianza de Dios, rechaza la tentación, siendo el Hijo de Dios, de no confiar, que era no contrariamente exponiendo su vida, y que sucede el milagro, pues que se salve. Él no está haciendo esta clase de espectáculo. Voy a hacer esto, debo hacer lo otro, para que todo el mundo entienda que soy creyente. Voy a hacer este milagro, voy a levantar las olas, voy a mover la pared, voy a mover la puerta, voy a hacer que se sanen los enfermos de un hospital, voy a hacer que todos los hombres tengan comida. Esa clase de confianza en Dios, sujeta a demostrar algo, no viene de Dios. Porque Cristo no hizo, lo podía hacer, sí. Y él dice: no tentarás al Señor tu Dios, porque no le puedes decir: si tú eres Dios, haz esto pues. Si tú eres Dios, demuéstrame esto. Si tú eres cristiano, haz esto. Si tú tienes fe, entonces haz esto.
Es la tentación, demuéstrame según lo que yo quiero. No es hacer lo que queremos. Tenemos que confiar. Si tú eres Dios, demuéstrame esto. Si tú eres cristiano, haz esto. Si tú tienes fe, entonces haz esto. Es la tentación, demuéstrame según lo que yo quiero. No es hacer lo que queremos. Tenemos que confiarnos siempre en hacer la voluntad de Dios, tal cual está escrito. ¿De acuerdo? Y pues Cristo lo rechazó y no decide tirarse el pináculo descabellado desde los 180 metros. La tercera tentación, el diablo interviene para que Cristo vea los reinos del mundo y su atracción que hay, porque le dice el diablo que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorarás. Fíjate, en su mentalidad, el diablo, él está diciendo que se siente dueño del mundo. ¿De acuerdo? Y en esta visión, pues, lo conduce en un monte muy alto, donde él puede tener toda una visión panorámica de lo dantesco y grande que es la tierra. ¿De acuerdo? Y lo insinúa, lo seduce en un instante. Le dice: todo el poder y la gloria de estos reinos te daré si me adoras. Fíjate, ¿qué le está ofreciendo? Todo el mundo entero, solamente ponte de rodillas ante mí, le dice el diablo. No le está pidiendo gran cosa, aparentemente. Solamente, fíjense, por eso ese enemigo que tenemos es poderoso. Por eso, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de comer la palabra de Dios para hacer su voluntad? ¿Cuánta necesidad tenemos de nutrirnos de la palabra de Dios? ¿Cuánta necesidad tenemos de leer la palabra de Dios? ¿Cuánta necesidad tenemos de orar en cada instante? Porque este enemigo es muy seductor, muy tentador. Nos ofrece que nos salgamos de la palabra de Dios para hacer lo que Él quiere y luego acusarnos y demandar la pena de muerte. Eso es estrategia de Él. Esa es la estrategia. Entonces, los judíos contemporáneos de Cristo esperaban que llegase un Mesías político y nacional. Y este Mesías que vendría pues al pueblo judío con pompa, que hiciera prodigios, que hiciera una serie de apariciones fuera de lugar, y entonces con mucho poder, y no al Jesucristo real, humilde y sencillo, obediente al Padre. Josefo, y hay una serie de libros apócrifos, nos revelan, no es que el diablo tenga dominio sobre el mundo, no, únicamente en el sentido que influye en sembrar el mal. Sí, vuelvo a repetir, el diablo no tiene dominio sobre el mundo, porque la Escritura dice que toda la tierra y su plenitud es de Dios. Él es el dueño, pero sí tiene el poder en el sentido que influye en sembrar el mal. Esa autoridad sí tiene. Y Cristo lo llamó el príncipe del mundo, como está en Juan 12:31, y Pablo lo llega a llamar el Dios de este mundo. El Dios de este mundo es para todas aquellas personas que se dejan llevar por las cosas carnales, mas no para la palabra de Dios, que se dejan llevar por filosofías de científicos, de eruditos, de sabios, pero de este mundo, pero van contra el Evangelio de Cristo. Por eso Cristo, citando nuevamente
a la Escritura, Deuteronomio 6:13, desenmascara la falsa de sus poderes, porque él no tiene ese poder. Desenmascara la falsa de sus poderes, porque él no tiene ese poder, y le ordena que se aparte. Dice: teme a Jehová tu Dios y sírvele a él. Le dice claramente, conforme está en el Evangelio, en 4 días, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Solamente serviremos al Señor, nada más, no podemos servir a otro más. Solo a tu Dios puedes adorar y temer como fuente y dador de todo poder. No hay otro, no podemos temer a otro, solamente tenemos que temer a Yahvé o Jehová y servirle solo a él. Formas con los fariseos, con los saduceos, y qué tentaciones más queriendo hacer, pues que, pero fue tentado en todo, queriendo intimidarle en el desarrollo de su mesianismo, de las turbas que querían hacerle rey temporal, de los que intervinieron en la pasión, todos los que colaboraron en aquel momento, del que Cristo dijo: viene el príncipe de este mundo contra mí, en Juan 12:31. Entonces el Padre, por el abandono de Cristo con su providencia, hizo lo que antes él no quiso realizar. Vinieron los ángeles y le servían. ¿Ve? Cuando Cristo vence la tentación, la primera, la segunda y la tercera tentación, ahora sí, para que lo entienda más claro, que Cristo se abandona exclusivamente la confianza de Dios, el Padre autoriza que vengan los ángeles y le sirvan y le trajeron el alimento. ¿Ven? Son condiciones muy complicadas, que es difícil de entenderla, pero es solamente cuando nos confiamos y nos depositamos en Dios que Él nos ayuda. ¿Qué intención tienen los evangelistas al describir estas tentaciones? ¿Por qué nos la narran? Y algunos piensan que en la antigüedad una victoria ejemplar y eficiente de Cristo sobre las tentaciones y pecados genéricos del hombre, como la gula, la blandura, y eficiente de Cristo sobre las tentaciones y pecados genéricos del hombre, como la gula, la vanagloria, la soberbia, etcétera, etcétera, que se citan en Juan, 1 Juan 2:16. Y así se podía Cristo compadecer de nosotros y animarlos a la lucha. Con estas victorias que tenía Cristo, nos alienta, nos anima, porque dice: confiad, yo he vencido al mundo. Para otros significa una absoluta impecabilidad de Cristo. Cristo es sin manchas. Santo, 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 sin manchas. ¿Quién de nosotros podría refutar el pecado? Nadie. Otros quieren ver que el desierto de Israel, donde fue tentado y superó la tentación, y hasta se piensa o pensaron que contra el pecado del paraíso Él es el nuevo Adán. ¿Ven? Son diferentes interpretaciones. Pero la interpretación general, sin embargo, es que no tiene ningún valor mesiánico. Cristo es tentado en cuanto el Mesías, pues el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios. Palabras que se refieren directamente al sentir mesiánico. ¿Ves? El diablo en todos los puntos que ataca le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan.
Entonces luego lo lleva, si eres el Hijo de Dios, tírate. Y luego le dices, haz que las piedras se conviertan en pan. Entonces luego lo lleva, si eres el Hijo de Dios, tírate. Y luego le dices, te haré todo si me postrado me adoraras. Siempre es la tentación si eres el Hijo de Dios. Y esto se refiere directamente al Mesías. De tentarlo, a ver, demuéstrame pues que eres el Hijo de Dios verdaderamente. Demuestra. Y él no tenía nada que demostrar al enemigo, nada que demostrarlo. Él viene a ser la voluntad de Dios, no a demostrar nada. Él está seguro de lo que es. Bueno, además se produce en el desierto el símbolo y el escenario de la edad mesiánico, ya que los tiempos de restauración de Israel, los tiempos mesiánicos, se verían predecidos de un periodo más o menos largo en lo que se repetían las experiencias del pueblo de Dios en su peregrinación por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pero esto sobre todo es corriente de ideas, penetraba íntimamente en la conciencia del judaísmo contemporáneo de Jesús. Estaban convencidos de que el Mesías había de venir del desierto y que inauguraría la era mesiánica repitiendo una fenomenología del desierto, es decir, salir de ese sufrimiento y entrar en un reinado político, económico, humano. Una confirmación de este ambiente se ve en el doble hecho de los relatos de Flavio Josefo presentando a diversos, viéndoles signos y prodigios, y desde ahí conquistar prodigiosamente y mesiánicamente a Jerusalén. Y esto también se hace eco pues en Hechos 21:38. ¿Ve? Porque buscaba, la gente quiere prodigios, yo lanzo prodigios, entonces tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Todos estos testimonios de los que hacen eco son argumentos en el judaísmo contemporáneo de Jesús como una corriente ideológica según la cual los tiempos mesiánicos, mejor dicho, escatológicos, estaban próximos y habrían de inaugurarse desde el punto de vista de ellos, según su idea, en el desierto. Ahora, los recientes descubrimientos del Qumran hablan también de una expectación mesiánica que ha de realizarse en el desierto. Se dice así también de una expectación mesiánica que ha de realizarse en el desierto. Se dice así la regla de la comunidad: cuando estas cosas sucedan en la comunidad de Israel, que se alejen de la ciudad de los hombres de iniquidad para ir al desierto a fin de preparar allí el camino. Según está escrito en el desierto, preparad el camino de Jehová o Yahvé. Es probablemente que estos hombres del Qumran también se fueron al desierto a fin de repetir las experiencias de 40 años, los mismos que peregrinó el pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida. Pero como repito, esto es un marco ya de especulaciones que hicieron, pero que a pesar de todas estas posiciones, tenemos a Cristo que está haciendo las cosas como el Padre las ordena, de acuerdo, no como los hombres quieren. Finalidad a estas tentaciones. Se comprende bien que Cristo, después del bautismo y antes de iniciar su vida pública de Mesías, se hubiese retirado algún tiempo a la oración, como siempre lo hacía en otras ocasiones. Siempre en los momentos más trascendentales de la vida de Jesucristo, siempre se retiró a algún lugar a estar solo para orar. Y se iba pues a un lugar solitario. Pero todo choca ya de todas las escenificaciones calculadas, y en un diálogo
como el que está haciendo ser tentado el diálogo satánico, ¿de acuerdo? El demonio al estilo de Job ante Dios, ¿no? Le dijo a Dios, ese Job de gratis, ¿no? Tú le haces tal daño y vas a ver que te va a maldecir, va a renegar, va a pecar, va a hacer lo malo. Por eso no extraña lo que hace con Cristo. El enemigo está hecho para tentar, para acusarnos, para presentarnos el pecado, y luego que nos presenta y nos induce al pecado, que nos persuade a pecar, inmediatamente va y se queja. ¿Viste? Ese hombre merece la muerte, aplícale la pena de muerte, acaba de pecar, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que está pasando. Y lamentablemente, pues, a veces no nos damos cuenta de esta lucha. Y lamentablemente, pues, a veces no nos damos cuenta de esta lucha terrible espiritualmente que llevamos dentro. Es una lucha a muerte, es una lucha sin piedad, donde el enemigo no tiene piedad de nosotros. Por eso tenemos que orar mucho, por eso tenemos que estar vigilantes mucho, por eso tenemos que meditar mucho la palabra de Dios, por eso hay que ayunar de vez en cuando, porque el enemigo que tenemos es demasiado astuto, demasiado inteligente. Y fíjese, con la palabra de Dios tentó a Jesucristo. Y si Cristo va al desierto para ser tentado por el diablo, es, ¿de acuerdo? Es extraño que en el desierto, pues, aparte se desarrolla de una forma, de una discusión entre peritos en la Escritura. ¿Ven? La tentación que padece Cristo del diablo es una discusión entre expertos en las Escrituras. El enemigo, el diablo, conoce perfectamente la Escritura, es un perito, sabe más que cualquiera de nosotros de las Escrituras, hermanos. Exhorto por eso a que nos unamos, a que nos exhortemos, a que nos apoyemos para no caer en pecado, porque Él es un experto en la Escritura y lo que va a hacer es sacarnos justamente lo que Dios había ordenado a Josué. Si tú no te apartas, y lo que va a hacer es sacarnos justamente lo que Dios había ordenado a Josué. Si tú no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, ni le aumentes ni le quites, y si tú meditas mi palabra de día y noche y la haces, yo estaré contigo. Ve cuán fino es el camino, ni agregarle ni quitarle, ni a la derecha ni a la izquierda. Y Dios andará con nosotros. Si no, perdemos la batalla. Ahora, no pueden tener un relato histórico la palabra tentación, o se usa para significar dar, ¿de acuerdo? Solicitar que Cristo peca. Eso sería más o menos lo que está haciendo el diablo con Cristo. Está solicitando ante el Dios Padre, déjamelo para que yo lo haga pecar. Eso es la tentación. Autorízame, Dios Padre, Señor del universo, a que yo pueda a tu Hijo Jesucristo, a tu Hijo, llevarlo a pecar.
Eso es lo que hizo. Esto es increíble, porque sin la autorización de Dios nada se puede hacer tampoco. El diablo será todo lo que quieran de poderoso, pero sin la autorización de Dios no puede. ¿Y por qué somos tentados? Apartamos el camino. A veces resulta para nuestro bien, sí. Es como a Job. Fue duro, fue demasiado duro. Y en la vida nos pasan cosas demasiado duras, pero a veces es para nuestro bien, porque todo lo que Dios hace es bueno. Nada de lo que Dios hace es malo. Así le permita al diablo tentarnos. Todo ocurre para el bien, aunque en el momento es difícil, aunque en el momento hay lágrimas, además, aunque el momento es difícil, pero siempre hay que confiar en Dios. Y aunque resulte increíble que el Dios autorice al diablo que nos tiente, que nos lastime y que nos haga daño, que nos lastime y que nos haga daño. Pero no hay nadie que sea digno ante Dios. No hay ningún ser humano digno ante Dios. No hay ninguno. Increíble, pero aún extraña que el diablo someta a Cristo, en otro sentido, en estas palabras, a una prueba. Increíble, ¿no? Eso resulta, es el Hijo de Dios y el diablo está sometiendo a Cristo a prueba. Por eso reitero, y no me cansaré de exhortar a los diferentes hermanos evangélicos que en cada prédica dice que vencieron al diablo. Tengan cuidado. Antes de cada prédica, sométanse a mucha oración, sométanse a un estudio muy profundo, muy reflexivo de la Escritura, porque créanme, de lo que vengo escuchando, más parece un show de palabrerías que edificación en el Evangelio. Tengan mucho cuidado. Bueno, también vale aclarar que en cambio en los, digamos, es muy conocido en los procedimientos literarios judíos, especialmente apocalípticos y targúminos, donde se ve el propósito histórico del bautismo de Cristo en orden a justificar mediante unas dramatizaciones didácticas algunos temas o preguntarse qué inquietaban en aquel ambiente. En esta escena parece ser la respuesta al querigma, a la comunidad cristiana primitiva en un ambiente inquietante entonces, tanto que en la iglesia como en las polémicas contra el fariseísmo rabínico. ¿Y cuál fariseísmo rabínico? ¿Y cuál es ese problema que hay? Determinar, tener la certeza si Cristo es el Mesías. Porque no responde su actuación al concepto del Mesías brillante, triunfador, político y nacionalista que estaba creído y esperado en ese ambiente judío. Por eso es las discusiones, por eso es la historia, por eso son los debates, por eso es la comunidad primitiva, también entraban en conflictos y en dudas. Qué difícil se hace, Señor, seguir tus palabras. Qué difícil se hace cuando escuchamos fábulas de viejas y discusiones. Qué difícil cuando pecamos por falta de ciencia. Porque los rabinos y la iglesia primitiva tenían polémicas fuertes con el fariseísmo rabínico. Cristo es el Mesías. Repito, porque ellos esperaban otro Mesías que estaba en su mente, según su equivocada interpretación de la palabra. Un Jesucristo brillante, triunfador, un genio, un comandante de armas, un ser poderoso en la batalla. Y eso es lo que estaba en el ambiente judío.
Recuerden que actualmente los judíos contemporáneos de Cristo esperan un Mesías. Por eso están los libros apócrifos, para confundir más. Pero ya desde antes se proponía, si no sería una dramatización de luchas concretas que no eran otra cosa que la gran lucha que tuvo Cristo en su vida contra Satanás. Como está escrito en Juan 3:2. Hay una lucha enorme en la vida de Cristo contra Satanás. Y en nuestra vida, desde mi punto de vista, como un simple humano, como le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Porque cuando nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, no estamos siendo vigilantes y nosotros estamos en las cosas de Dios, viene el enemigo, nos pone a prueba y caemos. Y vamos a caer 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Siempre hay que estar vigilantes, atentos. Primero nosotros cumplir con Dios. ¿Por qué Jesucristo venció? Porque Él, como un experto, un perito en la Escritura, se defendió con las Escrituras en su condición de Mesías. Y se enfrentó contra otro perito de las Escrituras, que es el enemigo, pero que las tuerce, que juega, que fuerza con las palabras, que sabe cuáles son realmente las palabras, pero sabe cuáles palabras seducen a los hombres ordinarios y comunes que no quieren aprender ciencia ni sabiduría de Dios, que nos negamos y todos hemos pecado. ¿Y porque hemos pecado? Justamente tenemos misericordia. Yo soy un gran pecador, merezco la muerte, sí, y creo que solo me va a salvar la misericordia de Cristo. Por limpio a los ojos de Dios, por más que me esfuerce, siempre estaré sucio, pero Él por su misericordia me lavará. Si es decisión de Dios aplicar misericordia conmigo, me salvaré, porque solo por su gracia y su misericordia seré salvo, no por obras mías. Jamás habrá una obra mía limpia. Tal vez una conducta agradable a Dios, sí, pero limpia y sin mancha, cuánto quisiera yo. Pero hay que esforzarnos, hay que darnos aliento entre todos los que leemos la palabra de Dios, entre todos los que estudiamos la palabra de Dios, entre todos los que predicamos la palabra. Hay que darnos alientos para vivir en esa santidad, en esa justicia, porque el enemigo es duro. Y Cristo lo está demostrando en esta triple tentación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tal como se relata en todos los evangelios, las luchas que tuvo Jesucristo, los obstáculos en su vida de Mesías, tenían gran parte invisible en aquella concepción y realidad que era el promotor de todo, Satanás. Además, si no se hubiese sido historias en un núcleo como están relatadas, la comunidad cristiana primitiva no parece que las hubiese inventado, lo que no es creíble, por la humillación incluso de Cristo en la cruz. En pleno conocimiento que Él es Cristo, el Salvador del mundo, Él se humilla. Él vence en la cruz, se somete a la voluntad del Padre con total humildad. Por eso esto no es invento de fanáticos judíos. Esto es una realidad. Por eso parece que esta narrativa, queriendo exponer, hubiese tenido que justificar en una dramatización oriental a un problema gravemente inquietante, que es: ¿Cristo es el Mesías? Sí.
Y por eso se debate si es una narrativa o una cosa interpretativa. No. Simplemente está escrito y demostrado que Cristo es el Mesías. Y para ser el Mesías cumplió y se defendió con las Escrituras. No inventó ninguna palabra nueva en el momento de ser tentado por el diablo. Solamente se defendió con las Escrituras, que hasta ese momento estaban redactadas. No tenemos mayor defensa en nosotros que las Escrituras. Ahora, el Mesías va al desierto a ayunar para ser tentado por el diablo. Esto ya es un misterio, pero Dios traza los planes. Son los planes de Dios. El Espíritu Santo lo lleva al desierto para que ayune y luego ser tentado por él. Pues sí. Y en estas tentaciones o pruebas, y porque el Mesías tiene hambre, el Mesías pudo haber resuelto el problema muy fácil, un milagro. ¿De acuerdo? Pero él dice, no puedo hacer eso si es que Dios no es el que me provee. ¿De acuerdo? Si Jesucristo hubiese dicho, yo tengo hambre, un milagro ahorita que aparezca toda esta mesa llena de pavo y cochino que quiera comer, eso sería hacerlo conforme a lo que el diablo quería. Cristo como hombre se somete a Dios. Confío en ti, tú provees el alimento, tú me lo darás. Tengo hambre, que se haga tu voluntad. Tú provees el alimento, tú me lo darás. Tengo hambre, que se haga tu voluntad. El Mesías no va a seguir el mesianismo según quieren los hombres, sino desde el punto de vista espiritual y de dolor, como Dios lo ha trazado. En la segunda tentación, la de espectador de bajar en la hora espléndida del templo en manos de ángeles, ¿la gente vería ángeles? Bueno, si sucediera ese evento, hubiese sucedido, la gente hubiese, y era provocar el mesianismo por aclamación de triunfalismo espectacular, lo que no era el Mesías profético que triunfaría finalmente en la cruz. Reitero, por si no me captó la idea, en la segunda tentación, Cristo podía haberse tirado desde el penáculo, y todos los ángeles, una aclamación. Jesucristo nunca buscó que la gente, bravo, mira, curó a los ciegos, miren, aplausos, hurra, hurra, se merece esto, el otro. Con una aclamación triunfalista espectacular, de las cuales muchos pastores hoy en día buscan llenar conciertos, que se convirtieron miles de almas, noches de sanación, miles de personas en un estadio. Eso es teoría diabólica. No es una aclamación triunfalista y espectacular que lo pudo hacer Jesucristo en el momento, pero no lo hizo, a pesar que el diablo se lo pide que demuestre. ¿Ves cómo te das cuenta que no hay que hacer caso al diablo? No hay que obedecerlo, sino que Él cumple en una cruz. Muestra, ¿ves cómo te das cuenta que no hay que hacer caso al diablo? No hay que obedecerlo, sino que Él cumple en una cruz, muriendo por nosotros en una cruz. La tercera tentación era exponer que Cristo no recibe el poder de Satanás, como los fariseos decían de los milagros de Cristo. Dice, pues hace milagros, sí, pero todos estos milagros han sido autorizados por Satanás.
¿De acuerdo? En el Salmo 2:6 dice, se promete al Mesías los reinos de la tierra. Pero no que lo hace Dios Padre, porque Él es el único dueño del mundo. Tenemos que meternos en la mente, en nuestros pensamientos, que Dios Padre, Jehová, Yahvé, es dueño de toda la tierra, de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de todo el universo. Pero la gente, cuando hacían milagros a Jesucristo, le decían, tú tienes poder de Satanás, eres un endemoniado, por eso realizas prodigios para alabarlo a Satanás. Por eso, cuando veían esos poderes mesiánicos, decían, no, tú eres hijo de Satanás. Y Jesucristo está demostrando en la tercera tentación que Él no recibe el poder de Satanás. Él rechaza absolutamente todo. Por eso dice bien claro, cuando le ofrece todo el mundo, Satanás, y te daré, si postrado me adorarás. Y Él responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. Y esta es la gran confesión que hace: ser siervo de Dios. Esta es la verdad que trae Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y como mensaje del Padre, que Él es el único ser mesiánico que ha venido para darnos vida, y vida en